Y en el día de hoy, este último café, este segmento, lo vamos a estar utilizando para estar desmenuzando un poco la aparición pública en un contexto muy especial, a 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el aparecimiento público a través de las redes sociales, a través de una carta de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la República Argentina, que ha dejado algunas frases, como lo hace habitualmente Mercedes cada vez que aparece, impactantes, allí con algunos mensajes directos y otros no tanto, algunos de apoyo, algunos de autocrítica al gobierno nacional y mucha crítica también, por supuesto, al pasado macrismo de los 4 años de Mauricio Macri. Un análisis de la actualidad argentina, así como muy pormenorizado, con puntos, como vos decías, para todos lados. La economía, la política, la pandemia. Bueno, ella misma, todo. Alberto Fernández, bueno, el dólar también. Una vez más, cómo se trata la oposición, cuál es la postura de la oposición. Bueno, como siempre, ha dejado mucha tela para cortar Cristina Fernández de Kirchner en esta aparición. Y de eso vamos a hablar entonces este último café con 2 excelentes invitados. La vemos ahí a Griselda Baldata, exdiputada nacional. Griselda, un placer, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Hola Griselda, ¿cómo estás? Problemas en mi micrófono. Muy bien. Pero no importa, te escuchamos. Te escuchamos bárbaro. Bueno, y Juan José Miras, economista, docente universitario. ¿Cómo te va, Juan José? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bien, bien. Igualmente. Bueno, vamos a comenzar por Griselda, ¿te parece, Mechi? Sí, cómo no, le preguntamos a ella, bueno, leíste la carta, la analizaste, estuviste leyendo y releyendo lo que dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Griselda, ¿cuál es tu opinión? Sí, en realidad es una carta que solo basta leerla una vez para poder interpretarla, ¿no? Es verdad. Hay un fuerte mensaje, fundamentalmente al presidente, y veo en la carta varias cuestiones, ¿no? Primero, Cristina siempre genera hechos políticos cada vez que habla, digamos. Son títulos, ¿no? Sí. Y nos tiene a todo el mundo de la política y mediático hablando al respecto. En su carta, Cristina menciona algo que de alguna manera tiene razón en hacerlo, a pesar que se lava las manos, pero ella advierte la situación de enorme conflictividad social y económica que se avecina. Pero tiene razón en el sentido en que en algún momento, apenas comenzó la pandemia, Cristina advirtió que la economía no debía cerrarse en su totalidad. Yo la escuché cuando dijo, no acuerdo con Bolsonaro, no me gusta su gobierno, no tenemos nada en común, pero Brasil no cerró totalmente la economía y luego se mandó a silencio, ¿no? Hay otro mensaje muy claro, que es para el presidente, en donde habla de falta de gestión, porque cuando cuestiona a algunos funcionarios o funcionarias, está hablando claramente que en algunos aspectos del gobierno no hay gestión. Claro. Y ahí también le estoy dando la razón en algunos aspectos, porque desde que comenzó el gobierno, Alberto Fernández solo se ocupó de la pandemia y del arreglo con el fondo y no hubo gestiones importantes en otro tipo de políticas. Vos sabés, Griselda, que yo interpreto también esa situación, que allí está apuntada hacia algunos funcionarios, algunos ministerios, uno entiende, pero veo un apoyo a Alberto Fernández. No sé vos, Juan José, cómo lo observás, cómo lo leés. A eso es lo que parece ser una máxima autocrítica, al menos en esta carta, al proceso de gobierno de Alberto Fernández. En realidad yo creo que claramente lo que la vicepresidenta está haciendo es un análisis de la situación. En el análisis de la situación, en el análisis de la coyuntura, hay para decir un montón de cosas y ella en esa extensa carta hace ese recorrido. Incorpora conceptos claramente, deja sentada opinión. Hay mucho de economía, por eso entiendo también la invitación a que yo me sume a este café, que agradezco. Y en ese sentido me parece que en lo personal yo no hago una lectura tan ligada
a ver a quién le quiere, por decirlo en lenguaje vulgar, pegar la vicepresidenta, sino cuál es el mensaje sobre el devenir económico, que supone además el devenir político de la Argentina, que está dejando. Bueno, justamente vos hacés referencia a lo económico, Juan José, y ella habla de que el problema más grande que tenemos en Argentina es la economía bimonetaria y que por eso pide para eso un apoyo de todos los sectores, social, político, económico, mediático, que es la única forma de poder mejorar esa situación. Sí, si yo lo analizo desde el punto de vista técnico, o sea, un análisis más objetivo, aunque es imposible, ¿no? Hablar de economía es hablar de política, la economía es esencialmente política y siempre que decimos algo damos juicio de valores políticos. Pero tratando de centrarme en lo dicho, yo creo que la Argentina tiene ese problema que la vicepresidenta describe, que conoce, sí, que padeció también en la función de gobierno cuando fue presidente, que en algún pasaje también lo describe como la restricción externa, este problema de insuficiencia de divisas. Es decir, Argentina necesita dólares como cualquier país necesita moneda extranjera para interactuar con otros países. ¿Para qué se necesitan dólares en un país como la Argentina? Básicamente para dos cosas: para comprar los bienes importados que necesita nuestra economía, no solamente los bienes de consumo final que quieren las personas, también aquellos que son necesarios para los procesos productivos propios. Y la otra razón, el motivo es hacer frente a los compromisos externos. Argentina tiene una deuda externa por delante a pagar en dólares, no nos aceptan pesos, eso está claro. Entonces, ante esa situación de insuficiencia de divisas, de insuficiente cantidad de dólares para que funcione la economía, yo creo que lo que la vicepresidenta está diciendo es: bueno, encontremos el modo de resolver este vicio que tiene nuestra economía y que ella remite incluso muy atrás en el tiempo, citando sin nombrar a Tato Bores, un monólogo legendario de los años 60, de que queremos funcionar en dólares. Somos una economía que en realidad necesita dólares para dos cosas, pero parece quererlos para todas las demás, incluido el atesoramiento de cualquier persona. Incluso ella ahí no hace alusión solamente a los que quieren fugar dólares al exterior, sino cualquier ahorrista de familia humilde, de clase media, lo que fuere, que quiere atesorar el dólar. Entonces, ese es el problema y ese es el meollo de la cuestión. Convocar a un análisis de las fuerzas políticas, involucrando también a los medios para esto, creo que es una invitación a poner cordura, que no es racional que una economía funcione como la nuestra. Es un problema de base cultural tan fuerte que no se puede modificar solo con políticas económicas. Han fracasado de distinto tipo y eso es lo que creo que está marcando, ¿no? Griselda, te llevo un poco al lado político. El tema, una vez más, analiza la figura de la oposición, o en realidad la conducta de la oposición, Cristina, y también de los medios en alguna parte. ¿Es cierto lo que dice? A Alberto Fernández le cuestionan cosas que tenía ella, pero que Alberto Fernández no tiene. Sí, como por ejemplo el diálogo. Yo creo que acá hay una enorme carga de cinismo y de hipocresía. Cristina tuvo 2 periodos, gobernó 8 años y despreció a toda convocatoria, a todo diálogo y a todo consenso. En sus 8 años nunca convocó al Consejo Económico y Social, por ejemplo, nunca convocó a la oposición. Es que por eso entonces, dice Alberto Fernández, Griselda, por eso digo, a ver, le critican a Alberto Fernández que hace eso que yo no hacía, diciendo que soy yo la que está, digamos, allí. Es como un juego de palabras que hace, con una lectura política, como diciendo, bueno, no le molestaba que no esté el Consejo, no le molestaba que no haya diálogo, lo que le molesta son las acciones políticas. Sí, lo que pasa es que ella está convocando de alguna manera a un diálogo que hoy es inexistente, digamos. Más allá de la verbalización o la línea discursiva que se quiera tener, no hay diálogo, digo diálogo constructivo, entre la oposición, los sectores de la producción y los sectores sociales. Yo acá me parece también bastante desacertado, pero no es adrede lo que hace Cristina de decir también convocamos a los sectores mediáticos. Sí. Mire, los sectores mediáticos y la prensa pueden contribuir muchísimo a la democracia, a su fortalecimiento, a salir de la crisis, con 3 principios básicos que ustedes como periodistas lo conocen muy bien. Que nos digan la verdad,
es decir, la mayor objetividad posible, aunque venga de parte de un sujeto. En segundo lugar, siempre el periodismo tiene que interpelar al poder, siempre, y eso lo saben ustedes, regla básica. Y en tercer lugar, evitar que el periodismo sea militante. Yo la verdad es que a esta altura, de un lado y del otro de la grieta, hay periodistas militantes, entonces uno trata de evitar cualquiera de los dos porque faltan absolutamente a la objetividad. Ahora, desde el principio, sí, Alberto Fernández falló en no haber convocado, así como lo hizo con los especialistas sanitarios, a sectores de la economía, de la producción, a los sectores sociales, porque era evidente, y es evidente, y Juan José como economista de esto sabe muchísimo más que yo, que los efectos colaterales de esta pandemia en el mundo son brutales, más aún en América Latina o en una Argentina con economías tan deterioradas, ¿no? Bueno. Yo creo, si me permite, sí, doy una vueltita a la cuchara en el café y sumo algo a esto, quizá con una mirada diferente, ¿no? Yo personalmente creo que han habido gestos muy claros de convocar al empresariado, incluso a meterse en la jaula de los leones, porque sumarse al coloquio de ideas y dejar que mientras está hablando el presidente en el chat le estén tirando con munición gruesa, tanto a él como al ministro de Economía, habla de una disposición al debate cruzado con quien esté del otro lado, no importa la identificación política. Yo no creo que esté faltando convocar a las demás fuerzas de la vida pública, política y económica argentina, y tampoco creo que sea irrelevante el rol del periodismo. Entiendo que Griselda no dijo que fuera irrelevante, pero lo corrió un poquito de la relevancia, si se me permite el juego de palabras, que tiene a la hora de un aspecto que en economía es fundamental, que es la fijación de expectativas. Existe algo en economía que se define como profecía autocumplida. En realidad en economía y en cualquier ámbito de las ciencias sociales que uno lo quiera aplicar. Si todos pensamos que algo va a pasar y generamos una expectativa tal que eso parece inevitable, termina ocurriendo. Si uno mira los titulares de los medios, sobre todo los medios de Buenos Aires, aquellos que se suelen caracterizar como prensa hegemónica, está claro que dan por descontado una devaluación. No la dan por descontada porque tengan economistas trabajando dentro de los medios que son gurúes que ven más allá de lo que el gobierno dice que quiere hacer. Lo dan por descontado porque actúan y militan en función de eso, porque tienen intereses inocultables para que eso ocurra. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, se alienta una devaluación creyendo que es la solución y se desconoce todo lo que ha pasado, no solo lo que la teoría económica dice, sino lo que ha pasado en la experiencia económica y política argentina, se comete una irresponsabilidad. Yo creo que la invitación a que los medios actúen responsablemente, sin ningún tipo de censura, dando la opinión, parándose en la vereda que se quieren parar, es a que no alienten, no alimenten expectativas sobre acciones de política económica que a la larga van a ser contraproducentes. No hay ninguna manera de que si se devalúa el peso argentino, se corrige el tipo de cambio, creyendo que hay que llevarlo hacia lo que llamamos el paralelo, el blue, o como le querramos poner el nombre, no hay ninguna duda de que las consecuencias económicas serían desastrosas. Entonces, si el gobierno todavía tiene herramientas, o cree tenerlas, para actuar en función de evitar esa salida y de generar otro tipo de acciones correctivas de esta situación, que claramente es una situación que no se puede sostener en el tiempo, hay que dejarlo actuar, informar sobre lo que hace, criticar sobre lo que hace, no necesariamente inducir acciones en las personas anunciando que viene una situación o una medida que claramente no está dicha, al menos explícitamente, por nadie. Si después pasa, podrán decir yo te avisé. Mientras tanto, respeten lo que se está diciendo. Bueno, realmente chicos, es una carta muy rica para seguir charlándola, ¿no? Porque, siempre supimos que Cristina Fernández Kirchner es una persona muy inteligente, es una mujer muy inteligente, y en esta carta que todo el país está hablando hoy, lo ha dejado de manifiesto nuevamente, ¿no? Porque cada fragmento, cada párrafo de su carta deja mucho para hablar. Bueno, otro fragmento que me acuerdo, no tenemos mucho tiempo, pero habló nuevamente de algo que se criticó tanto cuando el presidente Alberto Fernández
resultó electo, que se decía que las decisiones las tomaba ella, dijo esta vez nuevamente, todas las decisiones las toma Alberto Fernández. Él solo toma todas las decisiones, como abriéndose también de las decisiones del presidente. Bueno, realmente da para que sigamos charlando mucho, ¿no? Sobre todo lo que escribió Cristina en estos 10 años de la muerte de Néstor Simplemente, Kirchner. Griselda, ¿le crees cuando dice que todas las decisiones las toma Alberto? Debiera ser así porque en realidad yo siempre sostengo que el que tiene la chequera y puede firmar es el presidente. Y en ese sentido, Alberto toma las decisiones independientemente que tenga o no acuerdos con ella o preacuerdos electorales, que eso es otra cuestión. Pero el presidente tiene toda la posibilidad de tomar las medidas. Perfecto. Y lo que sí no acuerdo un poco con Juan José, aunque respeto que él sabe mucho más de economía que yo no sé nada de economía, mejor dicho, yo creo que cuando la gestión es fuerte, no hay ninguna posibilidad que los medios te lleven a un lugar no querido. Yo no creo que los medios vayan a provocar una devaluación si el gobierno tuviera todas las herramientas para evitarlo. Es una mirada política, por supuesto, ¿no? Hay un poder muy fuerte. Correcto, sí. Hay un poder se puede aceptar como mirada. Yo creo que el tema está en que es difícil tener situaciones de fortaleza extrema en momentos de debilidad global por lo que nos está pasando. Hay un montón de componentes, pero sería para otro café, así que gustoso. Bueno, lo hacemos otro día. Lo vamos a invitar, lo vamos a renovar. Con gusto. Griselda, Juan José, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Un gusto, Juan José. Gracias a los dos.